Y hemos vuelto al poblado de Revenga porque durante estos días se están acometiendo diferentes trabajos para la investigación, para seguir excavando en lo que era este asentamiento, del que poco a poco vamos conociendo cada vez más datos y gracias al trabajo que realizan Karen, Esther y todo el equipo desde la Universidad de Barcelona, pues estamos percibiendo pues esas nuevas informaciones y avanzando en el descubrimiento de lo que era este poblado de Revenga. ¿Qué tal, Esther? Bien, ¿Cómo buenos estamos? días. Bien, bien. Aquí Encantados excavando de que otra vez. estéis aquí. Cuando estáis nos da un subidón siempre. Un año más, y van 10. ¿Y este año cómo se están desarrollando los trabajos, Esther? Pues bien, bueno, con un poco de ola de calor. Estamos trabajando en un espacio que habíamos intervenido ya el año pasado. Si recordáis, el año pasado habíamos hecho un decapaje con una excavadora pequeña para facilitar los trabajos, y entonces esta campaña pues, ya está siendo de trabajo manual más fino, bastante más agradecida, obviamente, y nos hemos centrado en excavar una estructura, una cabaña, que la tenemos muy bien delimitada porque conserva las 4 paredes, el arranque, la cimentación solo de las 4 paredes, pero esa es una novedad importante aquí, porque hasta la fecha no habíamos tenido opción de excavar una cabaña entera, delimitada por las paredes, ¿no? Y que se conservan y son perfectamente visibles, con una entrada, es una cabaña de forma rectangular, con una entrada en uno de los lados mayores, bien delimitada también por una puerta, con sus quicios, con un doble quicio, es decir, 2 puertas sucesivas en el tiempo, y estamos excavando pues todos esos niveles de ocupación, esas fases de ocupación, pues desde los momentos más tardíos yendo para abajo, ¿no? Los momentos más tardíos evidentemente son los mejor conservados, pues hemos conservado toda una zona de uso con un pavimento de cantos, algunos hogares, y luego ya en los niveles inferiores pues un poco más arrasados por la construcción posterior, pero podemos ver un poco toda esa secuencia. Puede aportar nuevos datos en cuanto a la forma de habitar, ¿no? Un poco este poblado, ¿no? Bueno, más que nuevos datos en sí, porque ya teníamos una idea bastante clara, ¿no?, de cómo funcionan las estructuras del poblado, lo que nos aporta es lo que decimos una secuencia completa, ¿no? Es decir, desde los niveles superiores, que normalmente siempre han sido los que conocíamos peor, porque son los más arrasados, son los que quedan más en superficie, y toda la utilización posterior pues para pastos, el paso del ganado, etcétera, son los que más destrozan en este sentido, ¿no? Y en este caso hemos tenido la suerte de poder ver una estructura que se ha preservado intacta después de su arrasamiento, es decir, solo tenemos la cimentación y los suelos de uso, pero que afortunadamente el derrumbe que la cubría se conservó. Y al conservarse el derrumbe en buena medida sella, ¿no?, porque son piedras muy grandes y niveles de amortización que, si se quedan en su sitio y no se arrasan, preservan lo que hay debajo. Y en ese sentido es positivo, ¿no?, poder ver toda esa secuencia entera. Puede ser un modelo, ¿no?, de lo que podemos encontrar en otras partes también del Nos puede poblado. dar pistas para luego entender lo que pasa en zonas que han sido mucho más arrasadas, ¿no? Creo que el poder ver toda esta estructura entera, con la cimentación de los muros, con la puerta, con los pavimentos, con todos los suelos de uso, con toda la secuencia completa, puede funcionar un poco casi de cuaderno de soluciones, ¿no?, de cuaderno del maestro, para luego, cuando encontramos un espacio mucho más alterado, con una reutilización más intensa, con una remoción de elementos que aportaban información pues que ha sido más grave, ¿no?, y más destructiva, podemos llegar a completarla con lo que sabemos de lo que hemos visto mejor conservado. Siempre que nos acercamos o a Clunia o a Usama o a Numancia, a Tiermes, claro, siempre nos decimos, oye, ¿por qué no excavan más, ¿no?, dentro de lo que es ese entorno? Y siempre la respuesta es decir, ya no solo es excavar, es mantener, ¿no? Aquí garantizamos también que lo que se va excavando se va manteniendo, un poco preservando para que pues, no se dañe ni entorpezca la investigación, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una precisión, y es que la arqueología en sí misma
es destructiva, ¿no? La tierra que movemos, esa nunca más va a estar en su sitio. Y por eso es muy importante llevar un buen registro y documentarlo bien y tener todo fotografiado y acotado en planta y dibujado, etcétera. Y eso evidentemente lo tenemos. Entonces, en esa excavación, las decisiones que tomamos es qué vamos a dejar y qué vamos a dejar y qué vamos a quitar, digamos, ¿no? Y un criterio que se aplica en todos los yacimientos y que evidentemente vamos a aplicar aquí es que las estructuras no se suelen desmontar. Aunque veamos estructuras de fases tardías, que nos vendría bien quitarlas, ¿no? O destruirlas para poder ver lo que hay abajo, la estructura no se desmonta porque explicativamente es muy potente. Entonces nosotros lo que estamos viendo ahora es que los muros de esta cabaña son la fase más tardía de la ocupación, que por debajo tenemos niveles que nos interesa poder excavar y documentar, pero que lo haremos siempre y cuando no nos obliguen a dañar el muro. ¿Para qué? Para que esos muros queden a la vista. ¿Por qué? Porque son muy elocuentes, ¿no? Y a veces, a partir de un recorte en la roca, explicar que aquí había un fondo de cabaña o que aquí era la cimentación de una estructura, para quien no es del oficio le puede costar mucho de llegar a imaginar eso. En cambio, cuando ellos ven una estructura perfectamente cuadrada delimitada por un muro de piedra, no les hace falta ver el muro en pie para saber que allí había una cabaña, ¿no? En ese sentido eso es muy gráfico. Y toda la gente que ha ido pasando por aquí, paseantes, visitantes, eso lo ven enseguida. Dicen, anda, mira, tenéis una casa con una entrada. Y eso lo ve todo el mundo antes de que se lo expliquemos, ¿no? Y evidentemente eso lo vamos a preservar lo más que se pueda. ¿Cómo es el equipo de este año en el que estáis trabajando aquí? ¿Repiten personas de otros años? Es un ¿Hay equipo... nuevos también, ¿no? Sí, siempre hay algunos estudiantes nuevos, básicamente porque de años anteriores siempre hay tendencia a que hay algunas bajas, ¿no? Estudiantes que ya se gradúan, que tienen pues otros trabajos, ¿no? y que ya siguen otros caminos. En cualquier caso, este año es un equipo un poco más numeroso que el del año pasado. El año pasado, al hacer una excavación un poco singular, en donde teníamos la máquina, en donde se necesitaba menos gente, pues fuimos un grupo más reducido y la mayoría de ese grupo reducido ha vuelto este año, ¿no? Y además pues hemos incorporado algunos estudiantes nuevos que no habían estado aquí y que ahora pues también se suman a conocer el yacimiento y a trabajar en él. Estos trabajos acaban también con una explicación, con unas conclusiones, que hay una modificación en la fecha, porque estaba programado para el sábado 10, pero al final será el viernes 9, donde se va a explicar un poquito pues lo que habéis ido encontrando, ¿no? y una vez interpretado, ¿no? Sí, bueno, todos los años procuramos hacer ese momento de encuentro, ¿no? con la gente del lugar, que es quien al final nos cuida esto todo el año y es suyo, ¿no? Y por lo tanto ese retorno nos parece necesario. Entonces vamos a hacer esta charla el día 9, que es viernes, a las 8 de la tarde, aquí en la ermita de Revenga, y vamos a explicar un poco los trabajos que hemos hecho durante esta campaña. Siempre explicamos en estas charlas que damos con carácter anual, con alguna excepción, pero casi cada año la hemos podido hacer, siempre les explicamos que los resultados que les presentamos son muy provisionales, ¿no? Porque están prácticamente sin cocinar, sin limpiar, ¿no? No les podemos enseñar, por ejemplo, los dibujos acabados, les podemos enseñar algunas fotografías, eso sí, enseñamos muchas fotografías de la excavación y les explicamos hasta donde podemos interpretar en función de lo que hemos ido viendo durante los trabajos de campo, que nunca es el 100%, ¿no? Pero bueno, después de muchos años, siempre, como ya le damos una cierta continuidad, pues lo que nos quedó pendiente el año pasado lo podemos retomar este año y podemos apuntar a lo que ha venido este año y el año que viene, pues podremos retomar lo del año anterior. Así que con una cierta continuidad sí que podemos dar a conocer e interpretar cosas que vamos encontrando. Le preguntamos siempre a Esther, ¿y al año que viene qué? ¿O al verano siguiente? ¿Cómo lo planteáis o todavía no os habéis sentado a decir? El planteamiento del año próximo siempre lo hacemos entre un año y otro hacia la mitad, ¿no? Al cabo de unos 6 meses, entonces nos planteamos que es cuando tenemos esto un poco más cerrado y conocemos mejor e interpretamos mejor lo que nos hemos encontrado, entonces planteamos el año siguiente. En cualquier caso, dada la superficie que decapamos el año anterior y que fuimos abriendo, la prioridad en próximos años siempre será trabajar en extensión. Es decir, no hacer pequeñas
catas o pequeños sondeos como habíamos hecho en años anteriores, sino ver la proyección del yacimiento en toda su extensión. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, este año hemos intervenido en esta cabaña y un poco en el derrumbe que había en el espacio anexo. Aquí estamos todavía en niveles más superficiales, aquí habrá que ir trabajando y por lo tanto es muy probable que el año que viene continuemos por ahí, pero todavía no lo podemos confirmar eso. Muy bien, Karen. Nosotros, Esther, nosotros estamos pues siguiendo siempre vuestra investigación, vuestros trabajos, vuestras explicaciones, y nos encanta que estéis aquí, ¿no? Y estéis descubriendo parte de nuestra historia, ¿no? A través de estos trabajos, así que seguiremos hablando, ¿no? Conforme van avanzando pues estas intervenciones. Cuando queráis, pues nosotras agradecidas de que vengáis y lo contéis un año tras otro. Gracias. Muy bien, gracias.